Hay una función terrible. Yo he leído algo tuyo en el cual tú dices, esto no es bueno para él ni para la exposición. Claro. Y eso lo quiero refrendar con una actitud que yo soy testigo, no de esa que ves que tú has dicho esa frase, sino que vino un gran pintor traído por el gobierno de Ecuador y en un convenio llegó al Museo de la Nación. Y por supuesto, al no tener nosotros un curador oficial de arte contemporáneo, volví a recurrir a la bondad de Élida. Y llegaron los cuadros en el piso y Élida Román me dijo, este sí, esto no. Esto guárdalo, esto no, esto guárdalo. Y se cuelga esto, y digo el nombre, se llamaba el pintor, o se llama Hakan Amijoy, que es uno de los buenos pintores de Ecuador que expone en el mundo. Llegó él y a las 2 horas que ya estaba todo montado, se sorprendió que no hubieran unos cuadros. Y me dijo, ¿y por qué no San Colegio? Nuestra curadora ha hecho la selección por el espacio, la cantidad, el tiempo, la iluminación, la forma, todo lo que significa una curaduría. Entonces, él no es que se irritó, me dijo, no, yo he traído este material porque lo que yo quiero acá es conseguir que esta obra sea vista por Élida Román, porque yo he venido al Perú, pero me lo reclamó de una manera tal que fue bien fácil decirle, la selección y la curaduría la ha hecho Élida Román. Yo sentí algo, me dijo, ¿cómo? Y le dije, ella ha estado acá, ha seleccionado y hemos colgado según su criterio. Bueno, fue el mejor regalo que le pudiste haber dado con tu trabajo. Después él te reconoció. Es que un poco el trabajo de uno es tener una mirada distinta. Eso es muy difícil aceptarlo para la gente que no entiende. Por supuesto, uno de sus hijos siempre encuentra maravillas, pero los demás ven maldades que hacen los niños. ¿Esto es cierto? Y nosotros nunca vamos a decir prefiero este hijo que al otro. Y no es cierto que siempre todo sale bien, ni los artistas son infalibles. Y el ojo de afuera, por eso es la frase esta, no le hace favor a él ni a la exposición, ¿no es cierto? Porque hay que mostrar lo mejor y lo que sea más coherente dentro de una guía. Pero esa frase es contundente. Pero lógico. No le hace bien a él ni a la exposición. Exacto. Y eso me ha pasado muchas veces. Muchas veces se han molestado y después se la Y dime, ya que estamos hablando de estas frases y de lo que significa una curaduría, hay un famoso, no sé si sea cierto o no, pero hay un mito que alguien dijo que el crítico había hecho una severa, diríamos, crítica, valga la redundancia, de la obra de un pintor y el pintor escribió una carta. ¿Tú has escuchado hablar de eso? A caretas. Eso me ha pasado a mí varias veces. Pero en esta carta le decía, señora Doris, el pintor, el crítico es a la pintura lo que el eunuco para el sexo. Sabe cómo hacerlo, pero no lo puede. Atentamente, y lo firmó Luis Palau, el famoso pintor. Sí. Bueno, ¿tú has escuchado hablar algo y tú puedes entender algo de esta crítica? No, lo que pasa es que ¿qué hace un artista? Un artista gira sobre sí mismo y se mira el ombligo todo el tiempo. ¿No es cierto? Entonces no le gusta que alguien contradiga lo que dice. Pero el que expone, se expone. Y se expone a una mirada distinta. Estoy hablando de que cuando uno hace un ejercicio crítico debe hacerlo con toda la seriedad y olvidarse de sus simpatías y sus antipatías. Yo he tenido amigos muy queridos que no me interesaba su producto artístico y viceversa. Hay artistas por los que no siento ninguna simpatía personal que hacen una obra muy buena. Entonces tienes que despojarte de esto. Pero la palabra crítica tiene una connotación negativa, ¿no es cierto? Ahí viene el crítico porque me va a dar con palo, me va a matar, me va a destrozar. Y no es así. El crítico hace un comentario y la palabra crítica viene de criterio. Y entonces es una opinión informada, nada más. Una opinión informada con el tamiz de una sensibilidad ejercida. Se me acaba de ocurrir. Eso lo has dicho y ha quedado. Para explicar exactamente. Entonces, este es un momento, por ejemplo, en que si ustedes lo observan, han desaparecido todos los críticos en todas las áreas. Hemos tenido, has tocado el tema de la música, tú eres tan melómano como yo, hemos tenido presentaciones extraordinarias,
jamás he leído Nada. o escuchado Mira, o alguien que ha recomendado. En cambio, estamos todo el tiempo bajo el consumo de los grandes conciertos, entre comillas, que ahora es una especie de show en donde 100.000 personas saltan como monos y gritan y no entiendo cómo escuchan. nosotros somos No entiendo cómo escuchan. asiduos de la Filarmónica. Sí. Y hemos escuchado cosas fantásticas. Fantásticas. Y De nadie la las labor de la... comenta. No, y a veces muy emocionantes, ¿no? Y Sí. lo bueno es la cantidad de gente muy joven, hasta niños, que son aparecen. ahora asistentes y demás. Sí, pero no los cuentas con una mano, Elida. Eso es terrible. Mientras no tengamos gente joven. Bueno, pero hace falta una promoción de ese tipo, ¿no es cierto? Si tú el Estado promueves los reality, una cosa que no entenderé, pero debe ser un problema generacional mío, ¿no? Es una pérdida de tiempo y una malversación de la sensibilidad y del respeto. Y bueno, y como eso, hemos tenido presentaciones teatrales hechas con un enorme esfuerzo y que no tienen la repercusión necesaria, ¿no es cierto? Y el teatro es un método catártico para público y para actores. O sea, si yo tuviera poder de decisión a nivel de organización cultural, crearía clubes de teatro por todo el país. O sea, es la mejor manera de hacer psicodrama y de estabilizar Pero mejor conductas. si ese teatro maravilloso forma parte de la ciudad y usáramos las plazas y los espacios como Pero lógico. el concepto primigenio del Pero teatro. lógico. Yo ¿Y no tú sé qué si sigue opinas la de la ciudad? ¿Cómo costumbre la ves tú a la ciudad? caótica, pero la ciudad no tiene orden y además no tiene visión, ¿no es cierto? No tenemos alcaldes con visión. Y además yo sí soy partidaria de tener un alcalde y delegaciones de alguna manera, porque ahora estamos subdivididos en mini guetos. Y entonces tendría que haber una perspectiva urbana que no existe. Y además me parece prioritario preservar lo que es el centro, lo que queda del centro histórico, ¿no? Tan bello, ¿no? Sí, pero eso significa un programa no solo de urbanización, sino de reubicación y de apoyo a las familias que viven en estas casonas que habría que rescatar. En fin, es una cosa que nadie encara en serio. Pero sí hay un proyecto que hay que decirlo, al costado de la calle de la Iglesia de la Soledad. Se llama el Rastro de San Francisco, en esta ubica. Se hizo un proyecto en el cual se demolió una casona que estaba tuburizada, se reconstruyó, se dejó una fachada, diríamos, que integraba a la arquitectura del ambiente, y ahí está viviendo esa gente, con una comodidad y con un, diríamos, modernismo, pero sin romper. Bueno, debiera tomarse un poco de ejemplo, hasta donde yo conozco, lo que pasó en San Juan, en Puerto Rico. Pero ahí tienes que tener una decisión de gobierno muy fuerte, y el resultado fue óptimo. Pero ¿qué hacemos el viejo nosotros? San Juan. Mira, esto es como un oráculo con Elida. Ella tiene solución y experiencia como para podernos orientar. Te pregunto por el aeropuerto de Chinchero que tanto se habla al respecto. Eso es una aberración. Absoluta. Absoluta. Pero yo recuerdo que conozco este tema desde el año 68, en donde ya en el plan Copesco estaba contemplado que se necesitaba un aeropuerto distinto porque Cusco crecía y en esa época no había la cantidad de turismo que hay ahora. Entonces se convocó un grupo de técnicos expertos en aeropuertos. Copesco es un plan de cooperación Perú-UNESCO. Y el coordinador de esto era un gran amigo mío que era Carlos Ruibal Franco. Por eso estoy enterada. Yo viví un año en el Cusco además. Y bueno, y el dictamen de este grupo de técnicos fue que Chinchero nunca debería ser aeropuerto. Y el problema era suelo y clima. Sí.
Sí, es lo Y escuchado. eso lo están diciendo como novedad, lo acaban Pero de a eso decir se hace suma, poco. esa es la Y tecnología. yo lo conozco, que no soy técnico, no tengo nada que ver en esto, pero esto lo conozco desde el año 68. Pero el otro problema, que aparte de esto técnico, que los especialistas, entre comillas, dicen que no es así y que hay 1000 argumentos legales. Pero la otra es el paisaje. Yo estoy preocupado eso por lo que ha sí, pasado sí. en el valle. Yo he ido el Sí. año pasado y yo no puedo creer que se hayan construido una especie de hangares cubiertos con una especie de mica de color No. turquesa. Y tú avanzas por la grandeza de este valle y ves estos condominios con estos techos de acrílico. Pero mira, por más que les digan lo que te estoy diciendo o que entren en contradicción, los vientos y el cambio climático va a agudizar los problemas, como se está viendo ahora, ¿no? Así que a mí me parece que ahí lo que hay es un trasfondo político-económico que algún día se sabrá o no. Posiblemente el aeropuerto se haga y nunca sea el aeropuerto pero siempre internacional evocamos a que UNESCO pienso. y UNESCO aprueba, desaprueba desde lejos y nunca sentimos. Yo recuerdo una presencia de UNESCO a través de un hombre, Silvio Mutal. ¿Tú te acuerdas de Silvio Mutal? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, es necesario. El padre del arquitecto. Claro, y del artista. Y, hay el esposo. No, pero de la cantante. Hay Ah, una de la chica cantante, sí, estupenda. Nina. Pero Nina Mutal. Pero es un personaje extraordinario. Yo lo conocí, gracias a él hicimos el curso de restauración en el Cusco. Pero yo lo que no siento es la presencia de una persona. Sí existe la institución, sí existe Comos y todo lo que sabemos, pero yo quisiera que hubiera una presencia, porque siempre tenemos la esperanza que UNESCO desde Francia vengan y decir... Lo que pasa es que esas entidades internacionales, como las mismas Naciones Unidas, han demostrado su inmensa debilidad porque no se les hace caso. Esa es la pura verdad. O sea, son sanciones que quedan en el aire. O sea, esto es como prohibido pasar la luz roja, pero nadie te pone la papeleta. Que es terrible, ¿no? Es terrible, pero yo Mira, estoy en contra de que se haga. Bueno, el hagamos aeropuerto una de cosa. Chinchipe. Como no tenemos UNESCO a la mano, ¿qué tal si nos reunimos una vez al mes, Elida, y decimos estas cosas? Yo estoy seguro que te van a tener a ti más atención, porque No. claro, hay que entender, miren, en todo lo que ha dicho no solamente es el criterio, el tamiz del criterio, sino el fundamento del conocimiento de la persona y de la investigación y de la tecnología. No todo es gratuito. No, Ok, pero... entonces tendríamos que decirlo más a menudo. Es necesario. Sí, lo gente que como tiene tú- es que esto es una tribuna que yo te agradezco que me invitaras, pero siempre debieras invitar a gente dispuesta a decir, Ojalá que todos realmente fueran la- como Elida Román. el rey está desnudo, pues, ¿no? El rey está emperador va desnudo. Va Ese desnudo. algún día lo contaremos. Elida, te Sí, el agradezco emperador mucho. va desnudo. Realmente, un Gracias placer. a ti. Mil gracias. Elida Román, maravillosa, inmejorable, única, y es nuestra. Por suerte. Es única. Gracias, Elida. Gracias a ti.